La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 21. Con el ánimo en vilo. Era ya muy entrada la noche cuando Marguerite llegó finalmente al descanso del pescador. Había hecho el viaje en menos de 8 horas gracias a los continuos cambios de caballo en los distintos lugares de estacionamiento. Como pagaba siempre cumplidamente, obtenía los mejores y más rápidos animales de tiro. Su cochero se había portado también magníficamente, sin dar muestra de fatiga. Sin duda alguna, la promesa de una recompensa espléndida y extraordinaria había contribuido a animarle, haciendo que las ruedas del coche hicieran arder literalmente el empedrado de las carreteras. La llegada de Lady Blakeney a medianoche provocó un considerable revuelo en el descanso del pescador. Sally se levantó apresuradamente de la cama mientras Mr. Jellyband se disponía a ofrecer toda clase de comodidades a un huésped tan distinguido. Tanto el padre como la hija estaban demasiado bien ejercitados en su trabajo en la posada para sorprenderse ante el hecho de que Lady Blakeney llegase sola en aquella hora tan intempestiva. Indudablemente los dos debían pensar sobre ello, pero Marguerite estaba demasiado absorta en la importancia y en la extrema gravedad de su empresa como para atender a las minucias de aquella clase. El corredor, que había sido anteriormente el escenario del cobarde ultraje a 2 caballeros ingleses, estaba ahora completamente desierto. Jellyband encendió rápidamente la lámpara, avivó el fuego del inmenso hogar y acercó a él un confortable sillón para que Marguerite se sentara cómodamente. ¿Pasará aquí la noche, milady?, preguntó la hermosa Sally mientras se ocupaba de tender sobre la mesa un mantel blanco a fin de que la dama pudiera tomar una cena ligera. No, no estaré aquí toda la noche, respondió Marguerite. En todo caso, no necesitaré ninguna habitación. Me bastará permanecer en esta sala un par de horas. Como lo prefiera, milady, dijo el bueno de Jellyband al tiempo que tensaba su rostro enrojecido para no manifestar ante aquel cliente de tanta categoría el asombro que empezaba a sentir en su interior. Atravesaré el canal cuando vuelva a subir la marea, dijo Marguerite. Usaré la primera embarcación que encuentre. Con todo, el cochero y los demás criados pasarán aquí la noche. Probablemente estarán aquí unos cuantos días. Espero, pues, que los acomode y los atienda debidamente. Así lo haré, milady. Yo mismo me ocuparé de ellos. ¿Quiere que Sally le traiga algo de cenar? Sí, por favor. Basta que me ponga algo frío sobre la mesa. Cuando llegue Sir Andrew Fawkes, hágale pasar enseguida. Así lo haré, milady. A pesar de los esfuerzos que hacía por dominarse, el rostro del noble Jellyband expresaba ahora cierta turbación. Tenía una gran consideración por Sir Percy Blakeney y no le gustaba ver cómo su esposa se fugaba con el joven Sir Andrew. Por supuesto, aquello era un asunto que no le incumbía, y Jellyband no era un chismoso. No obstante, recordó para sus adentros que aquella mujer no era más que una de tantas extranjeras. No había nada raro, por tanto, en el hecho de que se comportara de una forma tan inmoral. No se quede levantado, amigo Jellyband, siguió diciendo Marguerite con amabilidad. Ni usted tampoco, Sally. Es posible que Sir Andrew llegue tarde. Jellyband prefería que Sally se fuera a la cama. Todo aquel asunto empezaba a disgustarle. Sin embargo, Lady Blakeney pagaría generosamente el hospedaje y, por otra parte, aquello era algo que ciertamente no le incumbía. Sally preparó una cena sencilla compuesta de carne fría, vino y fruta, y lo puso todo sobre la mesa. Hizo luego una respetuosa reverencia y se retiró. En su interior, la muchacha se asombraba de que la dama tuviera un aspecto tan serio, siendo así que se trataba de fugarse con su amante. Entonces empezó para Marguerite un periodo fastidioso de espera. Sabía que Sir Andrew necesitaría por lo menos 2 horas para llegar a Dover, después de emplear un tiempo para proveerse de ropa de criado. Desde luego era un espléndido jinete y podía recorrer fácilmente las 70 millas que separaban Londres de Dover. Sin duda haría que los cascos de su caballo arrancaran verdaderas chispas del suelo. Con todo, quizá no consiguiera siempre buenos caballos de relevo,
y, en todo caso, no habría podido salir de Londres hasta una hora después de que lo hizo ella. En el camino no había visto por ninguna parte a Chauvelin. Preguntó a su cochero y contestó que no había visto a nadie que correspondiera a la descripción dada por la señora. La figura esmirriada del pequeño francés. Evidentemente, pues, Chauvelin se le había adelantado. Marguerite no se había atrevido a preguntar a la gente que encontraron en las distintas posadas en que se detuvieron para cambiar los caballos. Tenía miedo de que Chauvelin hubiera colocado espías a lo largo de la ruta y que, al oír sus preguntas, avisaran a su enemigo de que se acercaba a Dover. En aquellos momentos, Marguerite se preguntaba en qué posada se habría hospedado el francés o bien si se hallaba en camino de Francia, después de haber tenido la suerte de encontrar una embarcación. Esta idea le oprimió el corazón hasta el punto de sentirse atenazada. Tal vez, después de todo, sería ya demasiado tarde. La soledad de la sala le resultaba agobiante. Todo lo que había allí estaba horriblemente silencioso. No se oía más que el tic-tac del reloj de pared que, de forma acompasada y terriblemente lenta, iba sonando en medio de aquella espantosa soledad. Marguerite necesitaba de toda su energía y de toda la firmeza de su decisión para poder mantener vivo su ánimo en aquella larga espera a medianoche. Todo el mundo se había retirado a descansar en la posada. Había oído cómo Sally subía a las habitaciones del piso de arriba. En cuanto a Jellyband, tras ocuparse del cochero y de los demás criados, había vuelto a ocupar su sitio en el pórtico, precisamente allí donde Marguerite había hablado con Chauvelin una semana antes. Sin duda, el mesonero pretendía esperar a Sir Andrew Ffoulkes. No obstante, muy pronto cayó vencido por el sueño. Ahora, además del lento tic-tac del reloj, podían oírse los ronquidos del buen hombre dentro de su suavidad y su monotonía. Desde hacía un rato, Marguerite se había dado cuenta de que una noche fría y desagradable había seguido aquel caluroso día de octubre, de comienzo tan hermoso y esperanzador. Sentía mucho frío, y pensó que era una suerte poder calentarse junto al hogar. A medida que pasaban las horas, sin embargo, el tiempo iba empeorando. Desde allí podía oír el sonido estruendoso de las olas al estrellarse contra el muelle, a pesar de que el puerto de Dover quedaba bastante lejos de la posada. El fragor del mar recordaba el ruido del trueno cuando retumba en la lejanía. El viento se hacía cada vez más fuerte, golpeando las recias ventanas y las macizas puertas de aquella casa antigua que se había puesto de moda. En el exterior los árboles se agitaban con fuerza, mientras se oía los rugidos del viento a través de la chimenea. Marguerite se preguntaba si el estado del tiempo permitiría hacer el viaje. Con todo, no tenía miedo de la borrasca. Estaba dispuesta a correr los mayores riesgos antes que retrasar la salida una sola hora. De repente, cierta agitación que procedía del patio la sacó de sus cavilaciones. Evidentemente era Sir Andrew Ffoulkes, que acababa de llegar, ya que se oía el ruido de los cascos de su caballo al golpear sobre el empedrado, así como las palabras soñolientas de Jellyband que le daba la bienvenida. Fue en aquel momento cuando Marguerite se dio cuenta de lo equívoca que resultaba su situación. Había estado sola durante una hora en un lugar en el que era bien conocida, habiendo citado a un joven caballero al que todo el mundo conocía igualmente y que llegaba disfrazado. Sin duda, el tema daría pábulo suficiente para las habladurías de todos los chismosos. Marguerite consideró la idea por su aspecto humorístico. Existía un extraño contraste entre la seriedad de su empresa y la interpretación que el honrado Jellyband haría lógicamente de sus acciones. De ahí que, por primera vez durante varias horas, una leve sonrisa empezó a dibujarse en sus labios juveniles. De este modo, cuando Sir Andrew entró en el comedor, casi irreconocible con su vestido de criado, Marguerite pudo recibirle incluso con una alegre sonrisa. «Vaya, qué criado más señorial», dijo. «Estoy satisfecha del aspecto que tiene». Mr. Jellyband iba tras de Sir Andrew, dando la impresión de estar extrañamente perplejo. El disfraz del joven caballero confirmaba sus peores sospechas. Abrió una botella de vino,
puso en orden las sillas y se dispuso a preparar la mesa sin que apareciera en su rostro jovial la más mínima sonrisa. «Gracias, amigo mío», dijo Marguerite mientras sonreía pensando en lo que imaginaría el buen hombre en aquellos momentos. «No vamos a necesitar nada más. Tome usted esto por todas las molestias que le hemos ocasionado». Al mismo tiempo, entregó unas cuantas monedas de oro a Jellyband, que las recogió dando muestras de respeto y de agradecimiento. «Espere, Lady Blakeney», intervino Sir Andrew cuando Jellyband iba a retirarse. «Temo que vamos a necesitar algo más que la hospitalidad de mi amigo Jelly. Siento decirle que no podemos atravesar el canal esta noche». «¿Cómo? ¿No podemos cruzarlo esta noche?», repitió la dama dominada por el asombro. «Pero hemos de hacerlo, Sir Andrew. Tenemos que hacerlo, no importa cuál sea la dificultad. Cueste lo que cueste, hemos de conseguir una embarcación para esta noche». El joven, sin embargo, movió la cabeza en señal de desánimo. «Lamento decirle que no se trata de un problema de dinero, Lady Blakeney. Se ha desencadenado una terrible tormenta por la parte de Francia. El viento está en contra y nos es imposible embarcar hasta que cambie el estado del tiempo». El rostro de Marguerite se volvió pálido como la muerte. No había previsto aquella circunstancia. Parecía que la misma naturaleza quisiera jugarle una broma horrible y cruel. Percy estaba en peligro, y no podía llegar hasta él simplemente porque el viento había cambiado de rumbo y ahora soplaba desde las costas de Francia. «Hemos de ir, tenemos que ir, a pesar de todo», repitió Marguerite con una rara e insistente energía. «Ya sabe usted que debemos hacer este viaje. ¿No se le ocurre la forma de hacerlo?» «He ido ya varias veces al muelle», respondió Sir Andrew, «y he hablado con algunos capitanes de barco. Todos los marineros me han asegurado que es imposible salir esta noche». Luego, mirando a Marguerite de una forma significativa, el joven añadió: «Nadie ha podido salir de Dover esta noche». Marguerite comprendió rápidamente lo que aquello significaba. La palabra «nadie» incluía tanto a Chauvelin como a ella misma. Movió la cabeza en señal de asentimiento y, dirigiéndose a Jellyband, le dijo jovialmente: «Tendré que resignarme. ¿Tiene usted una habitación para mí?» «Desde luego, milady. Puedo ofrecerle una muy aireada y hermosa. También tengo otra para Sir Andrew. Las dos están ya preparadas». «Muy bien, amigo Jelly», dijo Sir Andrew alegremente, al tiempo que golpeaba con energía la espalda del honrado mesonero. «Vaya a abrir las habitaciones y deje aquí unas velas sobre la mesa. Supongo que estará usted muerto de sueño y la señora tiene que tomar algo antes de retirarse. No tema nada, amigo, ni ponga esa cara tan triste. La visita de Lady Blakeney a esta hora tan intempestiva es un gran honor para su casa. Si usted la atiende como es debido, Sir Percy le retribuirá doblemente». Sin duda alguna, Sir Andrew había adivinado las sospechas y los temores que asaltaban la mente del honrado Jellyband. Por esto, como buen caballero, intentó disipar con su franca insinuación las dudas que tenía el buen mozonero. El joven tuvo la satisfacción de ver cómo sus palabras habían logrado parte de lo que se proponía, ya que la alusión a Sir Percy tuvo la virtud de iluminar el rostro normalmente rubicundo de Jellyband. «Voy enseguida, sir», respondió el hombre con presteza y con menos frialdad en su forma de comportarse. «¿Tiene ya todo lo que desea para cenar, milady?» «Todo, amigo mío, gracias. Como tengo hambre y estoy muy cansada, le ruego que se ocupe pronto de las habitaciones». Luego, así que Jellyband hubo salido de la sala, dijo a Sir Andrew con impaciencia: «Ahora cuénteme todas las noticias». «No tengo demasiado que explicarle, Lady Blakeney», contestó el joven. «La tormenta hace que sea imposible embarcarse desde Dover. Con todo, lo que a usted le ha parecido al principio una terrible desgracia resulta en realidad una suerte disimulada. Si nosotros no podemos atravesar el canal para llegar a Francia, Chauvelin se encuentra en el mismo caso». «Puede haber salido antes de empezar la tormenta». «Entonces hemos de dar gracias a Dios», dijo alegremente Sir Andrew. «Si ha sido así, lo más probable es que haya ido a la deriva. ¿Quién sabe? Es posible que ahora se encuentre en el fondo del mar, ya que se ha desencadenado una furiosa tempestad y cualquier embarcación pequeña tiene que zozobrar forzosamente.
No obstante, temo que no podamos fundar nuestras esperanzas en el hecho de que este diablo astuto haya naufragado con todos sus planes criminales. Los marineros con quienes he hablado me han asegurado que no ha salido ninguna embarcación de Dover desde hace varias horas. Por otra parte, me he enterado de que esta tarde ha llegado en coche un extranjero que, igual que yo, ha estado preguntando si era posible atravesar el canal para ir hasta Francia. En este caso, ¿Chauvelin se encuentra todavía en Dover? Sin ninguna duda. ¿Quiere que vaya a donde está y le dé muerte con mi espada? Esta sería, por supuesto, la forma más rápida de acabar con las dificultades. No se burle, Sir Andrew. Desde luego, durante la noche pasada he deseado varias veces la muerte de este demonio. Sin embargo, lo que usted sugiere es imposible. Las leyes de este país no permiten el asesinato. Únicamente en nuestra hermosa tierra de Francia está permitido hacerlo legalmente en nombre de la libertad y de la fraternidad. Sir Andrew convenció entonces a Marguerite para que se sentara a la mesa, tomase algo de cenar y bebiese un poco de vino. Aquel descanso obligado de 12 horas para esperar la siguiente marea resultaba, en medio de un estado de intensa agitación, una dificultad verdaderamente terrible. Marguerite, pues, obedeciendo en aquellos pequeños menesteres igual como lo hace un chiquillo, procuró tomar algo de comer y de beber. En aquellos momentos, con la profunda simpatía que nace entre todos los que sienten amor, Sir Andrew empezó a hablarle acerca de su marido, hasta el punto de hacerla feliz casi por completo. Le contó algunas de las atrevidas escapadas de la Pimpinela Escarlata, en las que logró sacar de Francia a varios desgraciados, a quienes la despiadada y sangrienta revolución echaba de su patria. Los ojos de Marguerite brillaban de entusiasmo al oír hablar de la valentía, de la astucia y de la habilidad con que su esposo conseguía salvar las vidas de hombres, mujeres y niños, arrancándolos de la misma guillotina, siempre dispuesta a cometer nuevos crímenes. El joven incluso llegó a hacerla sonreír alegremente cuando le explicó varios de los divertidos disfraces con que la Pimpinela Escarlata lograba burlar la estricta vigilancia establecida en las barricadas de París. La última vez, cuando hizo huir a la condesa de Tournay y a sus hijos, llevó a cabo una auténtica obra maestra. Blakeney se había disfrazado igual que una horrible vieja del mercado. Con su gorro sucio y sus cabellos grises sin peinar, constituía un espectáculo capaz de hacer reír a cualquiera. Marguerite rió verdaderamente cuando Sir Andrew intentaba describir el aspecto de Blakeney, cuya mayor dificultad para disfrazarse consistía en su elevada estatura. Si en Inglaterra llamaba la atención, todavía resultaba más extraño en Francia. De esta forma pasó una hora. Todavía debía permanecer unas cuantas más en Dover en medio de su forzosa inactividad. Marguerite se levantó de la mesa profiriendo un suspiro de impaciencia. Le parecía algo horrible pasar la noche en la cama, acompañada solamente por terribles pensamientos de ansiedad y por el fragor de la tormenta que contribuía a disipar el sueño. Se preguntaba dónde estaría Sir Percy en aquellos instantes. El Daydream era un yate fuerte, bien construido y capaz de desenvolverse en el mar. Sir Andrew expresó su opinión de que, sin duda, había aprovechado la dirección del viento antes de que estallara la tormenta, o bien se había quedado en Gravesend sin arriesgarse a salir mar adentro. Por otra parte, Briggs era un experto marino y Sir Percy manejaba un yate con la misma facilidad que un excelente piloto. Para ellos, una tempestad no representaba ningún peligro. Era ya más de la medianoche cuando Marguerite se retiró finalmente a descansar. Durante aquellas horas largas y aburridas, mientras que la borrasca incesante la mantenía alejada de Sir Percy, extraños pensamientos volvieron a atormentarla. El rumor lejano de la tempestad le llenaba el corazón de melancolía. Se encontraba en un estado de ánimo en que el mar ejerce un influjo sombrío y desalentador sobre los nervios. Únicamente cuando estamos muy alegres podemos contemplar gozosos esa extensión enorme e ilimitada de agua, con su constante y molesto ir y venir de las olas, compañeras de nuestros pensamientos, sean felices o apesadumbrados. Cuando estamos contentos, las olas constituyen un eco de nuestra alegría, pero cuando estamos tristes, cada ola parece aumentar nuestra desdicha, hablándonos de nuestra desesperación y de la insignificancia de todas nuestras alegrías.
Capítulo 22. Calais. Tarde o temprano, las noches más fatigosas y los días más largos han de llegar forzosamente a su fin. Marguerite había pasado 15 horas en una tortura mental tan aguda que había estado a punto de volverse loca. Tras una noche entera sin dormir, se levantó rápidamente de la cama presa de una gran excitación. Estaba ansiosa por emprender enseguida el viaje, temiendo que aparecieran nuevos obstáculos en su camino. Se había levantado antes que la servidumbre y los demás habitantes de la casa, por miedo a perder una ocasión de oro respecto a la posibilidad de embarcarse. Cuando llegó a la planta, encontró a Sir Andrew Fawkes, que estaba sentado en el comedor. Había salido media hora antes para ir hasta el puerto. Allí pudo comprobar que ningún barco francés, ni siquiera embarcación particular, había podido salir aún de Dover. La tormenta seguía en todo su apogeo, y la marea estaba a punto de cambiar. Si no paraba el viento o mudaba de rumbo, se verían obligados a esperar 10 o 12 horas más hasta la siguiente marea. Antes no podían embarcarse. La tempestad no había amainado. El viento no cambiaba de dirección y la marea descendía rápidamente. Al oír aquellas noticias tan desalentadoras, Marguerite se sintió dominada por la desesperación. Únicamente la más firme voluntad la impedía entregarse por entero a su enorme desánimo. No quería aumentar la gran ansiedad que evidentemente embargaba al joven. Aunque procuraba ocultarlo, Marguerite podía darse cuenta de que Sir Andrew estaba tan ansioso como ella por encontrar a su compañero y amigo. La forzosa inactividad resultaba igualmente terrible para ambos. Marguerite nunca pudo explicar después cómo pasaron aquel día tan desagradable en Dover. Tenía miedo de mostrarse en público, de forma que fuera descubierta por los espías de Chauvelin. Por esto pidió un pequeño salón reservado en donde permanecieron hora tras hora, tanto ella como Sir Andrew. Muy de vez en cuando probaban algo de lo que les traía la pequeña Sally, sin tener otra cosa que hacer salvo pensar, forjar planes hipotéticos y abrigar ocasionalmente alguna esperanza. La tempestad había cesado demasiado tarde. La marea había descendido excesivamente y ninguna embarcación podía hacerse a la mar. El viento había cambiado de rumbo y ahora soplaba una agradable brisa en dirección noroeste. El estado del tiempo, pues, era el más favorable para cruzar a toda prisa el canal. Allí esperaban los dos, preguntándose si alguna vez llegaría la hora de poder embarcarse finalmente. En aquel largo día de angustia hubo un momento feliz en que Sir Andrew fue al pueblo y volvió enseguida para contarle a Marguerite que habían botado un yate y que su capitán estaba dispuesto a hacerse a la mar así que la marea fuese favorable. Desde aquel momento las horas parecieron menos aburridas. No había tanta angustia en la espera y por fin, a las 5 de la tarde, Marguerite emprendió el camino del puerto acompañada por Sir Andrew Fawkes. Él ya se había cubierto el rostro con un tupido velo, mientras que el joven iba cargando con un gran número de fardos conforme a su oficio de criado. Una vez a bordo, el aire fresco del mar la hizo reanimarse. La brisa era lo suficientemente fuerte como para hinchar las velas del Foam Crest, mientras iba avanzando alegremente mar adentro. Después de la tormenta, el crepúsculo resultaba algo espléndido. Al ver cómo iban desapareciendo poco a poco de su vista las rocas blancas de Dover, Marguerite se sintió más tranquila, hasta el punto de notar que renacía casi por completo su esperanza. Sir Andrew tenía toda clase de atenciones con ella, de forma que se alegraba de tenerle a su lado en aquella circunstancia tan apurada. Lentamente empezaron a divisarse las costas grises de Francia a través de la densa niebla que solía levantarse al atardecer. Se veían brillar ya algunas luces, al tiempo que empezaban a surgir por encima de la bruma circundante los campanarios de algunas iglesias. Media hora más tarde, Marguerite desembarcaba en la costa francesa. Volvía a aquel país en el que,
En aquellos precisos momentos, los hombres mataban por cientos a sus semejantes, enviando a la guillotina a miles de mujeres y niños inocentes. Incluso en aquella remota parte de la costa, el aspecto real del país y de sus habitantes hablaba de la turbulenta revolución que tenía lugar a 300 millas de allí. Todo recordaba la bella ciudad de París, que ahora se había afeado al quedar inundada con la sangre de sus hijos más nobles, con las lágrimas de las viudas y con el llanto desesperado de los niños que perdían a sus padres. Los hombres cubrían sus cabezas con unos sombreros rojos de distintos estados de limpieza. En el brazo izquierdo llevaban prendida una banda tricolor. Marguerite se dio cuenta de que los rostros de sus compatriotas, antes risueños y normalmente alegres, manifestaban ahora de forma invariable un aire de malicia y de desconfianza. Todo el mundo se había convertido en un espía de sus semejantes. La palabra más inocente, empleada quizá en son de burla, podía alegarse como prueba de tendencias aristocráticas o de traición al pueblo. Incluso las mujeres dejaban vislumbrar en sus ojos oscuros una expresión de temor y de odio. Cuando la gente vio que Marguerite descendía del yate acompañada de Sir Andrew, empezó a murmurar a su paso: «Condenados aristócratas», o bien «malditos ingleses». Fuera de esto, su presencia no suscitó ningún otro comentario. Por aquellos días, Calais estaba todavía en constante relación comercial con Inglaterra. Los comerciantes ingleses se veían a menudo por aquella parte de la costa. Era un hecho conocido por todos que, debido a los elevados impuestos existentes en Inglaterra, se pasaban de contrabando grandes cantidades de vinos y de licores franceses. Esto representaba una satisfacción para las clases burguesas de Francia. Les gustaba ver cómo el gobierno inglés y su rey, tan odiados en tierras francesas, caían en la trampa de sus propias leyes. Por esto, los comerciantes ingleses siempre eran bien recibidos en las tabernas abarrotadas de Calais o de Boulogne. De esta manera, cuando Sir Andrew condujo a Marguerite a través de las tortuosas calles de Calais, quizá algunos de sus habitantes les miraron con asombro y extrañeza al ver los sorprendentes ropajes que estaban de moda en Inglaterra. A pesar de todo, pensaban que también ellos les hacían un favor, ya que se interesaban por unos artículos que estaban grabados con fuertes impuestos en su nebuloso país. De ahí que únicamente les dedicaran una atención pasajera. Por su parte, Marguerite se preguntaba cómo era posible que la figura alta y recia de su marido pudiera pasar inadvertida en medio de Calais. Se maravillaba de que pudiera disfrazarse para cumplir su cometido sin llamar excesivamente la atención. Sir Andrew la conducía a través de la ciudad hacia el lado opuesto al lugar en donde habían desembarcado. Mientras tomaban el camino de Cap Gris-Nez, apenas cruzaron unas palabras. Las calles eran estrechas, tortuosas y malolientes, con una mezcla de olor a cloaca y pescado podrido. Había llovido mucho la noche anterior a causa de la tormenta y a veces Marguerite se hundía en el barro hasta el tobillo. Ya no había más luz en las calles que la que proyectaban esporádicamente las lámparas de las casas. Todas estas pequeñas molestias, sin embargo, importaban muy poco. Cuando desembarcaron, Sir Andrew le había dicho: «Podemos encontrar a Blakeney en la posada llamada El Gato Pardo». Por esto, a Marguerite le parecía andar sobre un camino cubierto de rosas, con la esperanza de poder encontrarse enseguida con su marido. Al fin llegaron a su destino. Evidentemente, Sir Andrew conocía el camino, ya que andaba sin titubeos en medio de la oscuridad y sin preguntar a nadie acerca de la dirección a seguir. En aquellos momentos todo estaba demasiado oscuro para que Marguerite se diera cuenta del aspecto que ofrecía la casa. Lo único evidente era que el Gato Pardo, según el nombre que le había dado Sir Andrew, era una pequeña posada situada en los alrededores de Calais, en el camino que se dirigía a Cap Gris-Nez. No debía de quedar muy lejos de la costa, dado que desde allí parecía oírse el ruido del mar. Sir Andrew golpeó la puerta con el mango de su bastón. Pero Marguerite no oyó otra cosa en el interior de la casa que una especie de gruñido y una serie notable de juramentos.
El joven volvió a golpear la puerta, aunque esta vez de forma más decidida. Se oyeron nuevas imprecaciones y el ruido de unos pasos que parecían acercarse a donde ellos estaban. Al abrirse la puerta, Marguerite se encontró en el umbral de la habitación más miserable y sucia que jamás hubiera visto en toda su vida. El papel que cubría las paredes caía a trozos hasta el suelo. Ni siquiera la imaginación más exaltada podría haber dicho que alguno de los muebles que aparecían en aquella habitación fuese un mueble acabado. Casi todas las sillas tenían los respaldos rotos. A algunas les faltaba el asiento, mientras que una esquina de la mesa estaba apoyada sobre un montón de leña al fin de sustituir la pata que faltaba. En un rincón del cuarto había un enorme hogar sobre el que estaba colocada una olla. El olor a sopa caliente que despedía no era ciertamente desagradable. A un lado de la habitación, a cierta altura de la pared, aparecía una especie de desván cubierto con una cortina a cuadros blancos y azules que estaba muy deteriorada. Unos cuantos escalones permitían subir hasta arriba. Sobre las grandes paredes desnudas, encima del papel descolorido y totalmente empañado por toda clase de inmundicia, se percibía a intervalos unas palabras escritas con letras muy grandes que decían «Liberté, égalité, fraternité». Toda aquella sórdida morada apenas estaba iluminada por una lámpara de aceite maloliente que colgaba de las débiles vigas del techo. El conjunto era tan terriblemente sucio, asqueroso y poco hospitalario que Marguerite no se atrevía siquiera a entrar. Sir Andrew, no obstante, avanzó hacia el interior sin dudar un momento. «Somos viajeros ingleses, ciudadano», dijo resueltamente y hablando en francés. El individuo que había abierto la puerta al oír la llamada de Sir Andrew parecía ser el dueño de aquella sucia morada. Era un aldeano viejo, aunque corpulento, que vestía una blusa azul bastante mugrienta. Calzaba unos zuecos macizos de los que salían briznas de paja por todo su alrededor, y llevaba unos pantalones azules muy gastados. Su cabeza aparecía cubierta con el inevitable sombrero rojo y la cinta tricolor que proclamaba su actual punto de vista político. Chupaba una corta pipa de madera de la que se desprendía un fuerte olor a tabaco rancio. Miró a los viajeros con cierta suspicacia y una buena dosis de desprecio para murmurar enseguida: «Condenados ingleses». Luego se volvió de espalda y escupió en el suelo para demostrar mejor su independencia de espíritu. A pesar de todo, se hizo a un lado para que entrasen. Sin duda alguna, aquellos condenados ingleses llevaban los bolsillos repletos de dinero. «¡Cielo santo!», dijo Marguerite al entrar en la casa, teniendo que taparse la nariz con un pañuelo. «Este lugar es horrible. ¿Está usted seguro de que es aquí?» «Este es el sitio, no hay duda», respondió el joven, al tiempo que con su elegante pañuelo adornado con encaje quitaba el polvo de una silla para que Marguerite pudiera sentarse. «Con todo, nunca había visto una casa tan horrenda». «Ciertamente no da la impresión de ser un lugar muy acogedor», dijo ella mirando con cierta curiosidad y con bastante espanto lo que había a su alrededor. Las paredes estropeadas, las sillas rotas y la mesa a la que le faltaba una pata. El dueño de El Gato Pardo, cuyo nombre era Brogat, no se había ocupado ya más de sus huéspedes. Suponía que inmediatamente pedirían de cenar y en este tiempo intermedio el ciudadano libre no tenía ninguna obligación de hacer cumplidos ni de ser cortés con nadie, por más lujosos que fueran sus vestidos. Junto al hogar se veía una figura cubierta de andrajos y formando una especie de bulto confuso. Las apariencias hacían pensar que se trataba de una mujer, aunque era difícil distinguirlo. El único detalle significativo al respecto es que él llevaba una cofia que alguna vez debió ser blanca y que actualmente podía confundirse con unas enaguas. Sentada en su sitio, hablaba consigo misma y de vez en cuando revolvía el caldo que había en la olla. «Oiga, amigo», dijo finalmente Sir Andrew, «quisiéramos tomar algo de cenar». Tras esto, señalando el montón de harapos que había junto al hogar, añadió:
La ciudadana está cocinando una sopa deliciosa, si no me equivoco, y mi señora no ha tomado nada desde hace varias horas. Brookout tardó unos momentos en tomar en cuenta el asunto. Un ciudadano libre no responde inmediatamente a los deseos de aquellos que le piden algo. Malditos aristócratas, murmuró mientras escupía nuevamente en el suelo. Se acercó entonces a un aparador que había en un rincón del cuarto y sacó de su interior una vieja sopera de metal. Sin apresurarse y sin decir una sola palabra, se la dio al joven, poniéndosela casi en sus narices. Guardando igualmente silencio, empezó a llenarla con la sopa que había en la olla. Marguerite observaba estos preparativos totalmente horrorizada. Si no hubiera sido por la gravedad de la empresa, habría abandonado enseguida aquel antro de suciedad y de malos olores. Ciertamente ni el señor ni la señora de la casa son gente demasiado amable, dijo Sir Andrew, observando la expresión de horror que se reflejaba en el rostro de Marguerite. Me gustaría poder ofrecerle algo más consistente y apetitoso. Con todo, creo que el vino es bueno y que la sopa la encontrará potable. Aunque vivan en medio de la miseria, esta gente sabe comer bien por lo general. No se preocupe por mí, Sir Andrew, dijo ella amablemente. No estoy pensando precisamente en la comida. Brookout seguía preparándolo todo con la misma calma. Puso sobre la mesa un par de cucharas y 2 vasos, mientras Sir Andrew tenía la precaución de limpiarlos cuidadosamente. El mesonero trajo también una botella de vino y un poco de pan. Entretanto, Marguerite hizo un esfuerzo para acercar su silla a la mesa, haciendo ver que se disponía a tomar algo. Sir Andrew, conforme a su papel de criado, permaneció de pie detrás de la silla. Le ruego, madame, que intente comer alguna cosa, dijo el joven al ver que Marguerite parecía totalmente incapaz de tomar nada. Recuerde que va a necesitar todas sus fuerzas. La sopa ciertamente no era mala, olía bien y tenía buen sabor. Marguerite la habría tomado con gusto si no hubiera sido por toda la suciedad que la rodeaba. No obstante, tomó un poco de pan y bebió un poco de vino. No me agrada verle de pie, Sir Andrew, dijo ella. Usted necesita alimentarse igual que yo. Lo único que creerá esta gente es que soy una inglesa excéntrica que se fuga con su criado al ver que se sienta a mi lado y comparte conmigo la comida. De hecho, después de haber colocado sobre la mesa lo estrictamente necesario, Brookout parecía haberse desentendido por completo de sus huéspedes. Su mujer había salido tranquilamente de la habitación, mientras él se sentaba perezosamente y se ponía a fumar su pipa maloliente, echando el humo a las mismas narices de Marguerite. Era un ciudadano libre y, por tanto, tenía derecho a comportarse igual que los demás. «Pedazo de animal», dijo Sir Andrew, movido por la natural cólera británica, al ver que Brookout ponía los pies sobre la mesa y seguía fumando mientras miraba a su alrededor con arrogancia, y repetía por 2 veces la exclamación: «¡Condenados ingleses!». «Se lo suplico en nombre de Dios», le advirtió rápidamente Marguerite al ver que Sir Andrew cerraba los puños en señal de amenaza y daba muestras de obedecer a su instinto de buen inglés. «Recuerde que estamos en Francia y que en esta época esa es la forma de comportarse de la gente». «Me gustaría descalabrar a este bruto», murmuró Sir Andrew de manera salvaje. Sin embargo, el joven siguió el consejo de Marguerite y se sentó a la mesa. Los dos hacían voluntariosos esfuerzos por engañarse mutuamente, haciendo ver que comían y que bebían. «Le ruego que procure tranquilizar a este hombre», dijo Marguerite a su amigo. «De este modo podrá responder a las preguntas que hemos de hacerle». «Haré lo que sea mejor. Con todo, preferiría golpearle la cabeza antes que hacerle ninguna pregunta». Tras esto, tocó suavemente a Brookout en un hombro y le dijo amablemente en francés: «Oiga, amigo, ¿ve usted por aquí a muchas personas como nosotros? Me refiero a viajeros ingleses». Brookout se volvió hacia él y le miró por encima del hombro. Durante unos momentos siguió chupando su pipa sin apresurarse lo más mínimo y al fin murmuró simplemente: «A veces». «Claro», dijo Sir Andrew de forma despreocupada. «Los viajeros ingleses siempre saben dónde se puede encontrar buen vino. Pero ahora dígame usted algo más, amigo.
La señora quiere saber si, por casualidad, ha visto usted a un gran amigo suyo, un caballero inglés que suele venir a menudo a Calais por razones de negocios. Se trata de un hombre alto que recientemente se dirigía a París. La señora esperaba encontrarle en Calais. Marguerite no se atrevió a mirar a Brogard, temiendo manifestar la ardiente ansiedad con que aguardaba su respuesta. El buen ciudadano francés, que siente la libertad, sin embargo, nunca se apresura a contestar a las preguntas. Por esto, Brogard se tomó el tiempo necesario y luego dijo lentamente: ¿Un inglés alto? Sí, ha sido hoy. ¿Le ha visto? Preguntó Sir Andrew de manera indiferente. Sí, hoy mismo, murmuró Brogard en tono hosco. Tras esto, el hombre tomó tranquilamente el sombrero de Sir Andrew, que estaba sobre la silla cercana. Se lo puso en la cabeza y alisó su blusa mugrienta, tratando de expresar con aquella comedia que el individuo en cuestión usaba ropas muy finas. Finalmente el mesonero murmuró: «Ese inglés alto era un maldito aristócrata». Marguerite apenas pudo sofocar un grito. «Es Sir Percy en persona», susurró. «Por tanto, no iba ni siquiera disfrazado». A pesar de toda su angustia y de las lágrimas que bañaban sus ojos, Marguerite tuvo que sonreírse al imaginar a Sir Percy en medio de los más terribles y alocados peligros, vestido con su chaqueta de última moda y su blusa impecable poblada de encajes. Sin duda, aquella sonrisa era posible porque el amor apasionado se fortalece incluso ante la muerte. «Ha sido una imprudencia», dijo ella con un suspiro. «Pero pregunte enseguida a este hombre a dónde fue». Oiga, amigo, dijo Sir Andrew a Brogard con el mismo aire de despreocupación. Es verdad que este señor va siempre muy bien vestido. No hay duda de que ese inglés alto es el amigo de la señora. Pero, ¿ha dicho usted que se ha ido? Sí, se fue, pero volverá. Me dijo que le tuviera preparada la cena. Sir Andrew puso una mano sobre el brazo de Marguerite con un rápido gesto de advertencia. El aviso llegó oportunamente, ya que, de lo contrario, hubiera expresado enseguida su enorme alegría, con el peligro de delatarse. Su felicidad era tan grande que casi le parecía imposible soportarla. Percy se encontraba sano y salvo y volvería pronto a aquel lugar. Quizá lo vería dentro de pocos momentos. ¿Volverá a esta casa?, dijo ella dirigiéndose a Brogard, que de repente se había transformado a sus ojos en un enviado del cielo. ¿Ha dicho usted que el caballero inglés va a volver aquí? El enviado del cielo escupió en tierra a fin de manifestar su desprecio por todo el género de aristócratas que solían frecuentar el Gato Pardo. Sí, murmuró el hombre. Pidió que le tuviéramos preparada la cena y volverá. Luego, como señal de protesta por tanta charla acerca de aquel sujeto, añadió: «Es un condenado inglés». «Pero, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Lo sabe usted?», preguntó Marguerite con ansiedad, poniendo su elegante mano blanca sobre una de las sucias mangas de su blusa azul. «Se fue a buscar un caballo y un carro», dijo Brogard lacónicamente, mientras con un gesto de displicencia apartaba de su brazo aquella hermosa mano que un príncipe se hubiera sentido orgulloso de besar. «¿A qué hora se marchó?». Era evidente, sin embargo, que Brogard se había cansado de todo aquel interrogatorio. No creía adecuado que unos condenados aristócratas, aunque fuesen unos ricos ingleses, se dedicaran a hacer preguntas a un ciudadano libre, que era igual que todo el mundo. El mejor distintivo de su dignidad connatural era mostrarse lo más grosero posible. En cambio, era un signo seguro de servilismo responder pacientemente a todas las preguntas amables. «No lo sé», dijo de forma áspera. «Ya he hablado demasiado. Vaya con los aristócratas. Vino hoy, pidió que le preparáramos la cena, se marchó, pero volverá. Eso es todo». Tras esto, después de ratificar sus derechos como ciudadano y como hombre libre, siendo tan grosero como le viniera en gana, Brogard salió de la habitación cerrando la puerta de un portazo. Espero que les haya gustado. Por favor, presionen un pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.